El salón de baile de la mansión Ashworth resplandecía con 1000 velas cuando el estruendo sacudió las paredes de Bedford. No fue un trueno, fue algo mucho más escandaloso. Magnus Frosthollow, duque de Northmere, acababa de atravesar la ventana emplomada del segundo piso con su bastón de ébano. Los fragmentos de cristal cayeron como diamantes sobre el suelo de mármol, y el silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. ¿Dónde está ella? Su voz retumbó en el salón, interrumpiendo el vals que la orquesta había estado tocando. 200 cabezas se giraron hacia él. Las damas ahogaron gritos escandalizados. Los caballeros se quedaron petrificados con sus copas de champán a medio camino de sus labios. Nadie, absolutamente nadie, había visto jamás al duque Magnus Frosthollow perder la compostura de esa manera. Era un hombre de 32 años, alto y de presencia imponente, con ese aire de control absoluto que solo los hombres nacidos en la más alta aristocracia pueden poseer. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás. Sus ojos grises como el acero de Sheffield brillaban con una determinación que hacía temblar a los más valientes. Vestía un traje de etiqueta impecable, pero había algo salvaje en su mirada esa noche. Lady Victoria Ashworth, la anfitriona del baile más importante de la temporada social de Bedford, se adelantó con una sonrisa tensa. Duque Frosthollow, qué sorpresa tan extraordinaria. No esperábamos que... ¿Dónde está Clarissa Duskholm?, interrumpió él sin molestarse con cortesías. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Murmullos comenzaron a propagarse por el salón. Clarissa Duskholm, la bastarda, la hija ilegítima del difunto Lord Duskholm, criada como sirvienta por su propia madrastra después de la muerte de su padre. Victoria intercambió una mirada con su hija, Penélope, cuyo rostro palideció instantáneamente. Clarissa no está en el baile, Su Excelencia, dijo Victoria con voz melosa. Una muchacha de su posición no tiene cabida en un evento de esta categoría. Magnus dio un paso adelante, y el sonido de sus botas sobre los fragmentos de cristal resonó como disparos en el silencio absoluto. Su posición, repitió él, con una calma más aterradora que cualquier grito, es la de hija de Lord Duskholm, un hombre que sirvió a la corona con honor durante 40 años. Su posición es muy superior a la de la mitad de los presentes en este salón. Victoria tragó saliva. Las perlas de su collar temblaban ligeramente. Las circunstancias de su nacimiento no son asunto suyo, Lady Ashworth. La voz del duque cortó el aire como una espada. Le haré la pregunta una vez más, y le sugiero que responda con honestidad. ¿Dónde está Clarissa Duskholm? Penélope Ashworth, vestida con un elaborado vestido de seda azul que había costado más de lo que Clarissa ganaría en 10 años, dio un paso tembloroso hacia adelante. Ella decidió no venir, Su Excelencia. Le ofrecimos que nos acompañara, pero rechazó la invitación. Era una mentira tan obvia que varios invitados intercambiaron miradas incómodas. Magnus se giró hacia Penélope con una expresión que hizo que la joven retrocediera instintivamente. Me está diciendo que Clarissa Duskholm, quien ha pasado los últimos 5 años siendo tratada como una criada en su propia casa, rechazó voluntariamente la oportunidad de asistir al baile más importante de la temporada. Basta de mentiras. Magnus se volvió hacia la multitud. Todos ustedes saben exactamente lo que sucede en la casa Duskholm desde que Lord Edmund murió. Todos han visto cómo esta mujer, señaló a Victoria, y su hija han degradado sistemáticamente a Clarissa, obligándola a servir en la misma casa que le pertenece por derecho. Los murmullos crecieron. Algunas damas comenzaron a abanicar con más fuerza. Los caballeros se movieron incómodos. Era cierto. Todos lo sabían. Pero la sociedad de Bedford funcionaba bajo un código silencioso: no interferir en los asuntos familiares de otros, especialmente cuando involucraban escándalos y nacimientos ilegítimos. Su Excelencia, intervino Lord Ashworth, un hombre corpulento con bigotes grises intentando recuperar el control de la situación. Comprendo su preocupación, pero esto es altamente irregular. Irrumpir en mi casa, destruir mi propiedad. Le pagaré por su maldita ventana, espetó Magnus. Ahora dígame dónde está ella, o juro por Dios que convertiré esto en el escándalo más grande que Bedford haya visto jamás. Fue entonces cuando una voz suave, casi inaudible,
se escuchó desde las escaleras. «Estoy aquí». Todas las miradas se dirigieron hacia la figura que descendía lentamente por la gran escalinata. Clarissa Dosholm apareció como una aparición en medio del lujo que la rodeaba. Llevaba un vestido sencillo de algodón gris, el tipo que usaría una institutriz o una dama de compañía de clase media. No tenía joyas, no tenía adornos elaborados en su cabello castaño oscuro que caía en ondas naturales sobre sus hombros, pero había algo en ella que capturó la atención de cada persona en ese salón. Era hermosa, no de la manera obvia y calculada de las debutantes que se pavoneaban en sus vestidos caros, sino de una manera que te golpeaba el pecho y te dejaba sin aire. Sus ojos eran de un verde intenso, como los bosques de Sherwood en verano, enmarcados por pestañas espesas y oscuras. Su rostro tenía una estructura delicada pero definida, pómulos altos, nariz perfectamente recta, labios llenos que ahora estaban apretados en una línea tensa. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz de las velas, y había un rubor natural en sus mejillas que ningún cosmético podría replicar. Pero lo que realmente la distinguía era la dignidad con la que se movía. A pesar del vestido simple, a pesar de las circunstancias humillantes, caminaba con la gracia de una reina. Magnus sintió que algo se contraía en su pecho al verla. Había venido preparado para encontrarla encerrada, llorando, quizás encadenada en algún sótano oscuro. No esperaba esto. La calma absoluta, la compostura perfecta de alguien que había aprendido a sobrevivir sin mostrar debilidad. «Clarissa», dijo él, y su voz se suavizó de una manera que sorprendió a todos los presentes. Ella lo miró directamente, sin bajar la vista como se esperaba de alguien de su supuesta posición. «Duque Frosthollow», respondió con una reverencia mínima. «No era necesario que viniera». «Era completamente necesario», replicó él, subiendo las escaleras hacia ella. Victoria se adelantó rápidamente. «Su excelencia, Clarissa estaba indispuesta esta noche. Por eso no pudo acompañarnos al baile. Ahora, si me permite, debo insistir en que usted no insistirá en nada». Magnus ni siquiera la miró. «Clarissa, necesito hablar contigo. A solas». Los murmullos se convirtieron en un rugido de voces escandalizadas. Una joven soltera hablando a solas con un duque no comprometido era impensable, impropio, completamente inaceptable. Clarissa negó con la cabeza suavemente. «No sería apropiado, su excelencia». «Al diablo con lo apropiado». Magnus extendió su mano. «He destruido una ventana y he interrumpido el baile más importante de la temporada. Creo que ya hemos abandonado cualquier pretensión de decoro esta noche». Por primera vez, algo brilló en los ojos de Clarissa. ¿Diversión? ¿Sorpresa? Era difícil saberlo. «¿Por qué?», preguntó ella en voz baja. «¿Por qué está haciendo esto?». Magnus subió un escalón más, acercándose hasta que estuvo a solo 2 pasos de ella. «Porque hace 3 días, tu madrastra envió una carta a mi secretario solicitando que considerara a Penélope como candidata para ser mi duquesa». El silencio que siguió fue absoluto. Penélope ahogó un grito. Victoria se puso rígida como una estatua. Magnus continuó, su voz resonando en el salón. «En esa carta, Lady Ashworth mencionó que Penélope era la única hija de la casa Dusholm, convenientemente olvidando tu existencia. Cuando mi secretario investigó un poco más, descubrió la verdad, que la verdadera heredera de Lord Dusholm ha estado siendo tratada como una sirvienta en su propia casa durante 5 años. Clarissa palideció aún más, si eso era posible. «No soy la heredera de nada», dijo ella con voz firme. «Mi padre nunca me reconoció legalmente. No tengo derecho a...». «Tu padre te amaba», interrumpió Magnus. «Todos en Bedford lo saben. El hecho de que no pudiera reconocerte legalmente debido a las presiones sociales no cambia eso. El amor no paga las deudas ni mantiene un techo sobre mi cabeza», replicó Clarissa, y por primera vez una nota de amargura se coló en su voz. «Aprecio su preocupación, Duque Frosthollow, pero esto no es asunto suyo. Lo convertí en mi asunto cuando decidí que no me casaré con ninguna mujer cuya familia practica este tipo de crueldad». Las palabras cayeron como bombas. Penélope emitió un sollozo audible. Victoria se tambaleó agarrándose del brazo de su esposo. Magnus finalmente extendió su mano hacia Clarissa. «Ven conmigo». Ahora, Clarissa miró esa mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. «¿A dónde?». «A cualquier lugar que no sea esta casa», respondió él. «Mi carroza está afuera. Te llevaré a la residencia de mi tía, Lady Pemberton. Ella te dará refugio hasta que podamos resolver esta situación adecuadamente».
No puedo simplemente irme. Sí puedes. La voz de Magnus era firme pero no cruel. Y lo harás, porque si te quedas aquí una noche más, juro que haré que cada periódico de Inglaterra publique exactamente cómo la viuda de un héroe de guerra ha estado abusando de su hijastra. Victoria encontró su voz aguda y desesperada. Esto es un ultraje. Clarissa es una bastarda. No tiene derechos. Le hemos dado techo y comida por pura caridad. ¿Caridad? Magnus se giró hacia ella con ojos de hielo. ¿Llama caridad a obligarla a dormir en las habitaciones de servicio? ¿A hacerla trabajar 18 horas al día sin pago? ¿A alimentarla con sobras mientras ustedes banquetean? ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque soy el duque de Northmere, y en este condado mi palabra tiene peso. Magnus volvió su atención a Clarissa. La decisión es tuya. Puedes quedarte aquí, seguir siendo tratada como menos que humana, o puedes tomar mi mano y comenzar una nueva vida. Clarissa lo miró a los ojos durante un largo momento. Podía ver la sinceridad allí, pero también algo más: determinación, furia contenida, y algo que no podía identificar del todo. Lentamente, con la mano temblando apenas perceptiblemente, Clarissa extendió su mano y la colocó en la de Magnus. El contacto fue eléctrico. Los dedos de él, cálidos y fuertes, se cerraron alrededor de los suyos con una gentileza que la sorprendió. «Sabia decisión», murmuró él. Juntos descendieron las escaleras. La multitud se apartó como el mar rojo, creando un camino hacia la entrada. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a interferir. Cuando llegaron a la puerta principal, Magnus se detuvo y se giró hacia la multitud una última vez. Lo que han presenciado esta noche quedará grabado en la historia de Bedford. Espero que cada uno de ustedes recuerde este momento la próxima vez que decida mirar hacia otro lado ante la injusticia, simplemente porque es más conveniente. Y con eso, salió de la mansión Ashworth con Clarissa Dashholm de su brazo, dejando atrás un salón lleno de personas atónitas y un escándalo que sacudiría Bedford durante meses. Fuera, la noche de octubre era fría y clara. Las estrellas brillaban sobre ellos como testigos silenciosos. La elegante carroza ducal esperaba, sus caballos negros resoplando vapor en el aire fresco. Magnus ayudó a Clarissa a subir con una cortesía que ningún hombre le había mostrado en años. Cuando él tomó asiento frente a ella y la carroza comenzó a moverse, Clarissa finalmente permitió que las lágrimas que había estado conteniendo rodaran por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en 5 años, Clarissa Dashholm lloró de alivio. El silencio dentro de la carroza era denso, interrumpido únicamente por el repiqueteo de los cascos de los caballos sobre el empedrado de las calles de Bedford. Las lámparas de gas proyectaban sombras danzantes a través de las ventanillas mientras atravesaban el distrito aristocrático de la ciudad. Clarissa mantenía la mirada fija en sus manos, todavía incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Las lágrimas habían dejado rastros húmedos en sus mejillas, pero se había obligado a detenerse. 5 años de vivir bajo el techo de Victoria Ashworth le habían enseñado que mostrar debilidad era peligroso. Magnus la observaba desde el asiento opuesto, su expresión oculta en las sombras. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos estaban apretadas en su regazo con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos incluso en la penumbra. «Puedes hablar, Clarissa», dijo él finalmente, su voz suave pero firme, «o gritar si lo prefieres. Dios sabe que tienes derecho después de todo lo que has soportado». Ella levantó la vista bruscamente, sus ojos verdes brillando con una mezcla de emociones que no podía nombrar. «No entiendo por qué hizo esto». Las palabras salieron en un susurro ronco. «Apenas me conoce. No nos hemos visto más de media docena de veces en toda mi vida, y siempre fue en funciones sociales cuando mi padre aún vivía». Magnus se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. La luz de una lámpara de gas pasajera iluminó brevemente su rostro, revelando una expresión de determinación absoluta. «Te he visto más veces de las que crees», dijo él. «Tu padre y el mío eran amigos cercanos. Cuando ambos murieron, hace ya 8 años, prometí cuidar de sus legados». Edmund Dashholm amaba a 2 cosas en este mundo por encima de todo: su país y su hija. «Su hija bastarda», corrigió Clarissa con amargura, «nacida de una relación con una actriz francesa que murió al darme a luz. Una vergüenza para su nombre». «Una hija amada», insistió Magnus. «Edmund nunca te vio como una vergüenza.
Habló de ti con tanto orgullo que todos sus amigos te conocíamos antes de conocerte en persona. Nos contaba sobre tus lecturas, tu talento para el piano, tu bondad con los sirvientes. Te adoraba. Clarissa sintió que más lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo fieramente. Si me adoraba tanto, ¿por qué se casó con Victoria? ¿Por qué permitió que me tratara como... Shah se casó con ella 2 años antes de morir, porque la sociedad le exigía tener una esposa legítima, explicó Magnus. Su salud estaba deteriorándose. Los médicos le habían dicho que su corazón estaba fallando. Pensó que si moría sin estar casado, tú quedarías completamente desamparada. Al menos con una madrastra tendrías un hogar, una familia, aunque fuera solo en apariencia. ¡Qué ironía!, murmuró Clarissa. Su intento de protegerme me condenó a 5 años de servidumbre. La carroza giró en una esquina y Magnus tuvo que sujetarse del asidero de cuero para mantener el equilibrio. Tu padre no sabía qué tipo de mujer era Victoria realmente. Ella fue muy cuidadosa de mostrarle solo su mejor cara. Para cuando él murió, ya era demasiado tarde. El testamento dejaba la casa y la mayoría de las propiedades a Victoria, con la estipulación de que te proveyera hogar y manutención hasta que te casaras o cumplieras 25 años. Clarissa dejó escapar una risa sin humor. Tengo 23 años. Solo me quedaban 2 años más de este infierno. ¿Por qué intervenir ahora? Porque recibí esa carta. Magnus apretó la mandíbula. Cuando leí cómo Victoria había borrado tu existencia por completo, como si nunca hubieras existido, algo dentro de mí se quebró. Envié a mi secretario a investigar. Lo que descubrió me enfureció tanto que casi cabalgo hasta la casa Duskholm esa misma noche. ¿Qué descubrió? Magnus la miró directamente a los ojos. Que te obligaban a levantarte antes del amanecer y trabajar hasta pasada la medianoche. Que dormías en una habitación sin calefacción del ático. Una habitación que ni siquiera era digna para el personal de servicio. Que comías solo una vez al día, las sobras de la cocina. Que Penélope te usaba como su doncella personal, haciéndote peinar su cabello, planchar sus vestidos, lustrar sus zapatos. Cada palabra era como un golpe. Clarissa había aprendido a no pensar en su situación, a simplemente sobrevivir día a día. Escuchar su realidad descrita en voz alta por alguien más la hacía dolorosamente real. También descubrí, continuó Magnus, su voz ahora teñida de furia contenida, que Victoria había rechazado 3 propuestas de matrimonio en tu nombre sin siquiera informarte de ellas. Clarissa se quedó helada. ¿Qué? 3 hombres respetables, de buena posición, aunque no aristócratas, te pidieron en matrimonio durante los últimos 4 años. Un comerciante de textiles, un abogado y un profesor de universidad. Victoria rechazó sus solicitudes inmediatamente, alegando que eras demasiado valiosa en la casa como para dejarte ir. La traición cortó más profundo que cualquier otra cosa. 3 oportunidades de escapar. 3 posibilidades de una vida diferente, robadas sin que ella siquiera lo supiera. ¿Cómo pudo? La voz de Clarissa se quebró. «Porque eres su sirvienta gratuita», dijo Magnus con dureza. «¿Por qué habría de dejarte ir cuando puede explotarte sin consecuencia? La sociedad de Bedford mira hacia otro lado porque eres ilegítima. Es la hipocresía más vil que he presenciado». La carroza comenzó a reducir la velocidad. Clarissa miró por la ventanilla y vio que habían llegado a una imponente mansión de 3 pisos en el exclusivo distrito de Kensington. Las ventanas estaban iluminadas con luz cálida y un jardín perfectamente cuidado rodeaba la propiedad. «La residencia de Lady Pemberton», anunció Magnus. «Mi tía es una mujer formidable. Te recibirá con los brazos abiertos». Pero cuando el cochero abrió la puerta, Clarissa no se movió. «No puedo aceptar esto», dijo ella, su voz temblando. «Su Excelencia, usted ha sido increíblemente generoso, pero no puedo simplemente instalarme en la casa de su tía ¿Cómo qué?», preguntó Magnus descendiendo de la carroza y ofreciéndole su mano. «Como su protegida, como alguien bajo su cuidado». Clarissa lo miró con desesperación. «¿No entiende cómo se verá esto? La gente dirá que soy que usted y yo, que tú y yo tenemos una relación impropia», completó Magnus sin inmutarse. «Sí, lo dirán. La alta sociedad de Bedford vive para el chisme y el escándalo. Pero francamente, Clarissa, me importa muy poco lo que digan». «A mí me importa», replicó ella. «Ya llevo la mancha de la ilegitimidad. No puedo permitir que se agregue la de ser la querida de un duque».
Magnus extendió su mano con más insistencia. Entonces hagamos esto de manera que nadie pueda cuestionar tus intenciones ni las mías. Clarissa frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Cásate conmigo. El mundo se detuvo. Clarissa estaba segura de que había escuchado mal, que el shock de la noche había afectado sus sentidos. ¿Qué? Magnus no retiró su mano. No cambió su expresión seria. Cásate conmigo, Clarissa Duskholm. Conviértete en la duquesa de Northmere. Será un matrimonio de conveniencia, al menos al principio, pero te dará la protección de mi nombre, mi título y mi fortuna. Nadie se atreverá a maltratarte nuevamente. Clarissa sacudió la cabeza, incrédula. Está loco, completamente loco. No puede casarse conmigo solo para rescatarme de una situación difícil. ¿Por qué no?, preguntó él con simplicidad. Necesito una esposa. La sociedad espera que me case pronto. Tú necesitas protección y un lugar en el mundo. Es una solución práctica. Es una locura, insistió Clarissa. Usted es un duque. Puede casarse con cualquier mujer de la alta sociedad, con dote, con conexiones políticas, con... No quiero a ninguna de ellas, interrumpió Magnus. He pasado 10 años evitando el matrimonio porque cada mujer que me presentaban solo veía mi título y mi fortuna. Tú ni siquiera me has pedido nada. De hecho, estás rechazando mi ayuda incluso ahora, cuando claramente la necesitas. Porque no quiero su caridad. No es caridad. La voz de Magnus se suavizó. Es justicia. Tu padre fue un buen hombre, que merece que su hija sea tratada con el respeto y la dignidad que él habría querido para ti. Considéralo honrar su memoria. Clarissa sintió que sus defensas se estaban desmoronando. Era demasiado tentador, demasiado perfecto, y precisamente por eso debía ser una trampa. ¿Y qué ganaría usted con este arreglo?, preguntó ella con sospecha. Nadie hace algo así sin esperar algo a cambio. Magnus finalmente sonrió, una expresión pequeña pero genuina. Ganaría una esposa que no me ama por mi dinero, una compañera que entiende el sufrimiento y la injusticia, y que por lo tanto sería una duquesa compasiva con nuestros arrendatarios y trabajadores. Y honestamente, disfrutaría enormemente ver la cara de Victoria Ashworth cuando se entere de que la bastarda a la que degradó se ha convertido en duquesa. A pesar de todo, Clarissa sintió una sonrisa tirando de sus labios ante la última parte. Eso sería satisfactorio, admitió. Entonces di que sí, presionó Magnus. Di que sí, y mañana mismo comenzaremos los arreglos. Tendrás tu propia habitación, tu privacidad y todo el tiempo que necesites para acostumbrarte a la idea. No te presionaré para nada que no desees. La puerta principal de la mansión se abrió, revelando a una mujer elegante de unos 60 años, con cabello plateado perfectamente arreglado. Llevaba un vestido de noche de terciopelo burdeos y tenía los mismos ojos grises penetrantes que Magnus. «¡Magnus!», llamó ella. ¿Vas a dejar a esa pobre muchacha congelándose en la calle toda la noche o tendrás la decencia de invitarla a entrar? Magnus rió, un sonido cálido que sorprendió a Clarissa. «Tía Cordelia, permíteme presentarte a la señorita Clarissa Duskholm. Clarissa, mi tía, Lady Pemberton». Cordelia bajó los escalones con una gracia que desmentía su edad y estudió a Clarissa con ojos astutos. «Así que tú eres la joven por la que mi sobrino destrozó una ventana esta noche. Todo Bedford estará hablando de esto mañana, ¿lo sabes?» «Sí, mi señora», murmuró Clarissa, haciendo una reverencia. «Oh, no hagas eso», dijo Cordelia con un gesto impaciente. «Reserva las reverencias para cuando realmente las necesites. Ahora, entren ambos antes de que los vecinos piensen que estoy dirigiendo algún tipo de teatro callejero». Magnus finalmente logró que Clarissa descendiera de la carroza, aunque ella todavía parecía estar en shock. Cordelia los condujo al interior de la mansión, que era aún más impresionante por dentro que por fuera. Candelabros de cristal colgaban de techos altos, pinturas al óleo adornaban las paredes y alfombras persas cubrían los pisos de mármol. Los llevó a un salón acogedor donde un fuego ardía alegremente en la chimenea. Sirvió té ella misma, ignorando el protocolo que dictaba que un sirviente debería hacerlo. «Ahora», dijo Cordelia, entregándole una taza de té humeante a Clarissa, «cuéntame exactamente qué ha estado tramando mi impulsivo sobrino». Magnus le explicó la situación de manera concisa pero completa. Cordelia escuchó en silencio, su expresión pasando de curiosidad a indignación a una furia fría y calculada. «Victoria Ashworth siempre fue una víbora», declaró cuando Magnus terminó.
Recuerdo cuando llegó a Bedford hace 7 años, recién enviudada y buscando un nuevo marido con fortuna. Pobre Edmund. Era demasiado caballero para ver sus verdaderas intenciones. Le propuse matrimonio a Clarissa, anunció Magnus sin rodeos. Cordelia casi escupió su té. ¿Qué hiciste qué? Le propuse matrimonio. Un arreglo práctico que beneficiaría a ambos. La anciana dama miró a su sobrino como si le hubiera salido una segunda cabeza. Luego se volvió hacia Clarissa. ¿Y tú qué dijiste, querida? Clarissa, que había estado sosteniendo su taza de té sin beber, finalmente habló. No he dado una respuesta todavía, Lady Pemberton. Es todo demasiado abrumador. Cordelia asintió con comprensión. Por supuesto que lo es. Magnus, ve a tu casa. Clarissa se quedará aquí esta noche y mañana, cuando ambos hayan dormido y pensado con claridad, pueden continuar esta conversación. Tía, vete, ordenó Cordelia con firmeza. Ya has causado suficiente revuelo por una noche. Déjame conocer a esta joven apropiadamente, sin que estés merodeando como un lobo protector. Magnus parecía reacio, pero finalmente asintió. Se volvió hacia Clarissa y tomó su mano, levantándola a sus labios para un beso cortés en sus nudillos. Piénsalo, dijo él en voz baja. Eso es todo lo que te pido. Piénsalo y dame una respuesta mañana. Cuando se fue, el silencio llenó el salón. Cordelia estudió a Clarissa con una intensidad que la hacía sentir como si pudiera ver directamente en su alma. Dime la verdad, niña, dijo finalmente la anciana. ¿Quieres casarte con mi sobrino? Clarissa bajó la mirada a sus manos, todavía sintiendo el fantasma del beso de Magnus en su piel. No lo sé, admitió con honestidad. Parte de mí quiere gritar que sí inmediatamente, escapar de Victoria y Penélope para siempre, pero otra parte tiene miedo de que esto sea solo otro tipo de prisión. Dorada quizás, pero prisión al fin. Cordelia asintió lentamente. Esa es una respuesta muy sabia. Magnus es un buen hombre, el mejor que conozco, pero el matrimonio es complicado incluso en las mejores circunstancias. En un arreglo como este, sin amor de por medio al principio, puede ser aún más difícil. ¿Usted cree que debería rechazar su oferta? Creo, dijo Cordelia cuidadosamente, que deberías pensar en lo que realmente quieres de la vida. No en lo que otros esperan de ti, no en lo que es práctico o sensato, sino en lo que tú, Clarissa Duskholm, deseas en lo más profundo de tu corazón. Clarissa miró al fuego, viendo formas danzantes en las llamas. No recuerdo la última vez que alguien me preguntó qué quería yo, susurró. He pasado tanto tiempo sobreviviendo que olvidé que podría haber algo más. Cordelia se levantó y se sentó junto a Clarissa en el sofá, tomando sus manos con gentileza. Entonces esta noche quiero que te permitas soñar. Olvida las limitaciones. Olvida lo que es posible o imposible. Solo dime, si pudieras tener cualquier vida, ¿cómo sería? Las lágrimas finalmente desbordaron los ojos de Clarissa, rodando libremente por sus mejillas. Querría ser amada, susurró. No por obligación, no por caridad, sino genuinamente amada. Querría tener una familia, hijos que nunca sintieran la vergüenza que yo sentí por las circunstancias de mi nacimiento. Querría hacer algo significativo con mi vida, ayudar a otros que han sufrido como yo. Y Magnus podría darte todo eso, señaló Cordelia suavemente. Tal vez no el amor inmediatamente, pero con tiempo, quién sabe. He visto matrimonios que comenzaron como arreglos de conveniencia florecer en amor profundo. O podría terminar siendo otra forma de servidumbre, contraatacó Clarissa. Solo que en lugar de servir a Victoria, estaría sirviendo a un duque. Magnus no es ese tipo de hombre, dijo Cordelia con convicción. Pero entiendo tu miedo. Has sido lastimada, traicionada por aquellos que deberían haberte protegido. Es natural que desconfíes incluso de la bondad genuina. Clarissa se secó las lágrimas con el dorso de su mano. ¿Qué haría usted en mi lugar, Lady Pemberton? La anciana sonrió. Yo tomaría el riesgo, porque la alternativa, volver a esa casa o tratar de sobrevivir sola sin referencias ni dinero, es mucho peor que la posibilidad de que Magnus resulte ser un buen esposo. Pero esa es mi opinión. La decisión, querida Clarissa, debe ser completamente tuya. Esa noche, mientras yacía en una cama suave y cálida en una habitación hermosamente decorada, la primera cama confortable en la que había dormido en 5 años, Clarissa contempló su futuro. Podía sentir el peso de la decisión presionando sobre su pecho. Una palabra, un simple sí, y su vida cambiaría para siempre.
La pregunta era, ¿tenía el coraje de arriesgarse a confiar nuevamente? Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las cortinas, Clarissa Duskholm tomó su decisión. La mañana llegó con un cielo despejado sobre Bedford, pero en la mansión Pemberton, Clarissa apenas había dormido. Se levantó con las primeras luces del alba. Un hábito imposible de romper después de 5 años de servidumbre forzada. La doncella que Lady Pemberton había asignado para atenderla, una joven amable llamada Martha, casi se desmaya al encontrarla ya vestida y arreglando su propia cama. «Señorita Duskholm», exclamó Martha con horror, «no debe hacer eso. Es mi trabajo». Clarissa se detuvo, sintiéndose repentinamente tonta. Pero viejos hábitos eran difíciles de abandonar. «Lo siento. Yo solo...» «No tiene que disculparse», dijo Martha con gentileza. «Lady Pemberton me explicó su situación, pero aquí es una invitada y será tratada como tal. Una invitada». Las palabras sonaban extrañas en sus oídos. Después de un desayuno que le pareció obscenamente abundante, pan recién horneado, mermelada, huevos, tocino, frutas frescas, Clarissa fue convocada al salón principal. Allí encontró a Lady Pemberton tomando té y leyendo el periódico matutino. «Buenos días, querida», saludó la anciana bajando el periódico. «Espero que hayas descansado bien, tan bien como fue posible considerando las circunstancias», respondió Clarissa honestamente. «Magnus vendrá en 1 hora», anunció Cordelia. «Supongo que has llegado a una decisión». Clarissa asintió lentamente, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Sí, he decidido que aceptaré su propuesta». Cordelia no mostró sorpresa, simplemente asintió con aprobación. «¿Puedo preguntar qué te convenció?» Clarissa se sentó en el borde de un sillón de terciopelo azul, porque me di cuenta de que he pasado 5 años permitiendo que el miedo dictara mis decisiones. Tuve miedo de contradecir a Victoria, miedo de exigir lo que me correspondía por derecho, miedo de imaginar algo mejor. Ya no quiero vivir así. «Muy sabio», comentó Cordelia. «Aunque debo advertirte que el matrimonio con un duque trae sus propios desafíos. Habrá expectativas sociales, eventos públicos, responsabilidades que pueden resultar abrumadoras. Prefiero enfrentar esos desafíos como duquesa de Northmere que regresar a ser una sirvienta en mi propia casa», respondió Clarissa con firmeza. La puerta del salón se abrió y un mayordomo anunció: «El duque de Northmere solicita audiencia, mi señora». «Hazlo pasar», ordenó Cordelia. Magnus entró con la misma presencia imponente de la noche anterior, aunque esta mañana vestía un traje de montar oscuro. Sus ojos grises buscaron inmediatamente a Clarissa, y ella vio algo parecido a la ansiedad en su expresión habitualmente controlada. «Buenos días», saludó él haciendo una reverencia cortés. «Espero no interrumpir». «En absoluto», respondió Cordelia. «De hecho, tu presencia es muy oportuna. Clarissa tiene algo que decirte». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Clarissa se puso de pie, alisando las arrugas inexistentes de su vestido prestado, uno de los viejos vestidos de Cordelia que Martha había alterado apresuradamente para que le quedara. «He considerado su propuesta, Duque Frosthollow», comenzó ella, manteniendo su voz firme, «y he decidido aceptarla, pero con ciertas condiciones». Magnus enarcó una ceja, pero asintió. «Te escucho». Clarissa respiró profundamente. «Primero, quiero que este matrimonio sea un verdadero partnership. No seré simplemente un adorno en su brazo o una figura decorativa en eventos sociales. Quiero tener voz en las decisiones que afecten nuestro hogar y nuestras propiedades». «Acordado», dijo Magnus sin vacilar. «De hecho, insisto en ello. Necesito una compañera, no una muñeca silenciosa». «Segundo», continuó Clarissa sintiendo crecer su confianza, «quiero mantener mi independencia. Tendré mi propia asignación mensual que pueda usar como considere apropiado, sin tener que pedir permiso». «Por supuesto», asintió Magnus. «De hecho, te daré acceso completo a las cuentas ducales después de que nos casemos». Clarissa parpadeó, sorprendida por su generosidad. «Tercero, y esto es lo más importante, necesito tiempo. No espero que este arreglo se convierta inmediatamente en un matrimonio real en todos los aspectos. Necesito conocerlo, confiar en usted, antes de que nuestra relación progrese a algo más íntimo». Por primera vez, Magnus mostró emoción real, una expresión de alivio cruzando su rostro. «Clarissa, no te presionaré para nada que no desees. Tomaremos todo el tiempo que necesites. Esta unión es para tu protección y beneficio, no para mi gratificación personal».
Lady Pemberton aplaudió suavemente. «Excelente. Ahora que eso está resuelto, debemos discutir los arreglos prácticos. Magnus, supongo que querrás una boda rápida, lo más rápida posible», confirmó él. «Cada día que pasa es un día en que Victoria Ashworth podría intentar recuperar a Clarissa o difamarla públicamente. Entonces sugiero que obtengamos una licencia especial», dijo Cordelia. «Con tu influencia, Magnus, el arzobispo no tendrá objeciones. Podríamos casarlos en 3 días». 3 días. La cabeza de Clarissa daba vueltas. «¿Tan pronto?» «Es necesario», explicó Magnus, acercándose a ella. «No subestimes la malicia de tu madrastra. En este momento está humillada y furiosa. Atacará de la única manera que puede, destruyendo tu reputación. Mientras antes estés bajo la protección de mi nombre, mejor». Como si hubiera sido invocada, la puerta del salón se abrió abruptamente y el mayordomo entró con expresión angustiada. «Disculpe la interrupción, mi señora, pero hay una mujer en la entrada que insiste en ver a la señorita Duskholm. Dice ser su madrastra y amenaza con llamar a las autoridades si no se le permite entrar». El rostro de Clarissa palideció. Magnus inmediatamente se movió para estar entre ella y la puerta. «Que Lady Ashworth espere en el vestíbulo», ordenó Cordelia con frialdad, «y envía a alguien a buscar al señor Whitmore, mi abogado. Quiero que sea testigo de esta conversación». Victoria Ashworth entró 10 minutos después, acompañada por Penélope. Ambas vestían luto completo, lo cual era absurdo considerando que nadie había muerto. Clarissa supuso que era un intento de ganarse la simpatía pública. «Clarissa», exclamó Victoria con voz dramática, «gracias a Dios que estás bien. Estuvimos preocupadas toda la noche». Era una actuación tan transparente que Clarissa casi rió. «Ahorre su preocupación falsa, Lady Ashworth. Ambas sabemos que mi bienestar nunca ha sido de su interés». Victoria se llevó una mano al pecho, como si hubiera sido herida. «¿Cómo puedes decir eso? Te hemos dado un hogar durante 5 años. Te hemos alimentado, vestido. Me ha explotado durante 5 años», interrumpió Clarissa, su voz ganando fuerza. «Me obligó a trabajar como sirvienta en la casa que mi padre me dejó. Rechazó propuestas de matrimonio en mi nombre sin mi conocimiento. Me trató peor que a sus caballos». «Esas son acusaciones terribles», dijo Victoria, pero sus ojos delataban su nerviosismo al notar la presencia del abogado que acababa de entrar. «No tengo idea de dónde sacaste tales ideas». «Las sacó de la realidad», intervino Magnus con voz gélida, «y de los testimonios de 3 criados de su casa que estuvieron dispuestos a declarar bajo juramento sobre el trato que Clarissa recibió». Victoria palideció. «No sé qué mentiras le han contado». «Basta». La voz de Cordelia cortó el aire como un látigo. «Victoria, viniste aquí con algún propósito. Di lo que tengas que decir y vete». Victoria enderezó sus hombros, recuperando algo de su compostura. «Vine a recuperar a mi hijastra. Como su tutora legal hasta que cumpla 25 años, tengo el derecho y la responsabilidad de supervisar su bienestar». El señor Whitmore, un hombre delgado de unos 50 años con gafas, habló por primera vez. «Me temo que está mal informada, Lady Ashworth. El testamento de Lord Duskholm especificaba que su tutela termina cuando la señorita Duskholm se case o cumpla 25 años, lo que ocurra primero». «Pero ella no está casada», protestó Victoria. «Todavía no», dijo Magnus y había un tono de satisfacción en su voz. «Pero lo estará en 3 días. Clarissa ha aceptado ser mi esposa». El silencio que siguió fue absoluto. Penélope ahogó un grito, sus mejillas enrojeciendo de humillación y rabia. Victoria se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «No», susurró. «No, eso es imposible. Usted estaba considerando a Penélope». «Nunca consideré a su hija», replicó Magnus. «Usted asumió eso basándose en sus propias ambiciones. Yo elegí a Clarissa, y ella me eligió a mí». Victoria se volvió hacia Clarissa con ojos llenos de veneno. «Esto es lo que planeaste todo el tiempo, ¿verdad? Seducir a un duque, usar tu cara bonita para...». «Tenga cuidado con lo que dice», advirtió Magnus, su voz cayendo a un tono peligrosamente bajo. «Está hablando de mi futura esposa, la próxima duquesa de Northmere. Cualquier difamación contra ella será tratada como un ataque personal contra mí y mi familia». El abogado se aclaró la garganta. «También debo informarle, Lady Ashworth, que he sido instruido para iniciar una investigación sobre el manejo de los fondos que Lord Duskholm dejó específicamente para el cuidado de su hija. Si se descubre que esos fondos fueron malversados,
Habrá consecuencias legales. Victoria abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Penélope comenzó a llorar ruidosamente. «Esto es un ultraje», logró decir finalmente Victoria. «Un escándalo». «El escándalo», dijo Cordelia con frialdad, «es como usted trató a una joven vulnerable bajo su cuidado. Ahora, sugiero que se retire antes de que decidamos hacer pública toda la historia». Victoria sabía cuándo había perdido. Con una última mirada de odio puro hacia Clarissa, giró sobre sus talones y salió del salón, arrastrando a la sollozante Penélope detrás de ella. Cuando la puerta se cerró, Clarissa sintió que sus piernas cedían. Magnus la alcanzó antes de que cayera, guiándola suavemente hacia un sofá. «Respira», le instruyó. «Ya pasó». Clarissa tomó varias respiraciones profundas, tratando de calmar el temblor en sus manos. «Realmente va a suceder», murmuró. «En 3 días seré una duquesa». Magnus se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «En 3 días serás libre. Eso es lo que realmente importa». Y por primera vez desde que tenía memoria, Clarissa Dosholm se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de comenzar verdaderamente. Los 3 días pasaron en un torbellino de actividad. Clarissa apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo, mientras Lady Pemberton organizaba todo con eficiencia militar. Vestidos, flores, invitaciones discretas a un selecto grupo de amigos cercanos, todo fue preparado con precisión. La ceremonia se llevó a cabo en la capilla privada de la propiedad de Magnus, una estructura antigua y hermosa, con vitrales que proyectaban arcoíris de colores sobre el suelo de piedra. Solo estuvieron presentes 20 personas: Lady Pemberton, algunos amigos íntimos de Magnus, y el abogado Whitmore como testigo oficial. Clarissa vestía un elegante traje de seda color marfil que Cordelia había insistido en encargar. No era un vestido de novia tradicional, pero era hermoso en su simplicidad. Su cabello estaba arreglado en un moño suelto, con pequeñas flores blancas entretejidas. Cuando Magnus la vio caminar por el pasillo, algo cambió en su expresión. No era solo admiración por su belleza, sino algo más profundo, más reverente. El sacerdote pronunció las palabras tradicionales, y cuando llegó el momento de intercambiar votos, Magnus habló con voz clara y firme. «Yo, Magnus Edward Frosthollow, te tomo a ti, Clarissa Ann Dosholm, como mi legítima esposa. Prometo protegerte, respetarte y honrarte todos los días de mi vida». Clarissa sintió lágrimas picando en sus ojos mientras repetía sus propios votos. «Yo, Clarissa Ann Dosholm, te tomo a ti, Magnus Edward Frosthollow, como mi legítimo esposo. Prometo ser tu compañera leal, tu confidente y tu apoyo en todo lo que enfrentes». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Magnus se inclinó y besó suavemente la frente de Clarissa, un gesto casto, pero lleno de ternura, que hizo que su corazón latiera más rápido. La recepción fue pequeña pero elegante, celebrada en el comedor principal de la mansión de Magnus. Clarissa se sentó a la cabecera de la mesa, en el lugar que tradicionalmente ocupaba la duquesa, y por primera vez en su vida fue tratada con el respeto que merecía. Durante la cena, Magnus se inclinó hacia ella y susurró: «¿Estás bien? Sé que todo esto debe ser abrumador». Clarissa asintió. «Estoy bien, solo todavía no parece real». «Lo es», le aseguró él cubriendo su mano con la suya sobre la mesa. «Eres la duquesa de Northmere ahora. Nadie puede quitarte eso». 2 semanas después del matrimonio, Clarissa comenzó a adaptarse a su nueva vida. Magnus había sido fiel a su palabra. Le dio su propio espacio, su propia suite de habitaciones conectada a la suya por una puerta que permanecía cerrada. Nunca presionó, nunca exigió más de lo que ella estaba dispuesta a dar, pero algo estaba creciendo entre ellos. Conversaciones durante el desayuno que se extendían por horas. Paseos por los extensos jardines de la propiedad, donde él le contaba historias de su infancia. Noches en la biblioteca donde leían en silencio companionable, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Clarissa descubrió que Magnus era mucho más de lo que aparentaba. Detrás de la fachada del duque severo había un hombre con un sentido del humor seco, una mente brillante y una compasión profunda por aquellos menos afortunados. Él, a su vez, descubrió en Clarissa una fortaleza que había sido forjada en el sufrimiento, una inteligencia aguda que había sido ignorada durante demasiado tiempo, y una bondad
que no había sido corrompida por los años de maltrato. Un mes después de la boda, Magnus le pidió que lo acompañara a visitar una de sus propiedades en el campo. Durante el viaje en carruaje, él parecía nervioso, algo inusual en un hombre tan controlado. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo finalmente, «algo que he estado planeando desde que nos casamos». Cuando llegaron, Clarissa se encontró frente a un orfanato recién construido. El edificio era espacioso y luminoso, diseñado con habitaciones amplias, aulas para educación y jardines para que los niños jugaran. «No entiendo», dijo Clarissa, confundida. Magnus la tomó de la mano. «Dijiste que querías hacer algo significativo con tu vida, ayudar a otros que habían sufrido como tú. Este es mi regalo de bodas para ti. Un orfanato bajo tu dirección, donde niños sin familia puedan encontrar hogar, educación y amor, sin importar las circunstancias de su nacimiento». Clarissa sintió que las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Ningún regalo podría haber sido más perfecto, más significativo. «Magnus, yo no sé qué decir. Di que lo aceptas», respondió él suavemente. «Di que me permitirás ayudarte a hacer esto realidad». Ella lo miró a los ojos y vio algo que la dejó sin aliento. No era solo respeto o admiración, era algo más profundo, más intenso. «¿Por qué haces esto?», susurró. «¿Por qué eres tan bueno conmigo?». Magnus levantó su mano y gentilmente secó sus lágrimas con el pulgar. «Porque cuando te vi esa noche en las escaleras de la mansión Ashworth, tan digna a pesar de todo lo que habías soportado, supe que eras exactamente la mujer que había estado esperando toda mi vida. No solo la duquesa que necesitaba, sino la compañera que quería». «Apenas me conocías», protestó Clarissa débilmente. «Conocía tu historia, conocía tu fuerza. Y ahora, después de estas semanas juntos, te conozco aún mejor. Conozco tu risa cuando lees algo gracioso. Conozco la forma en que frunces el ceño cuando estás concentrada. Conozco tu bondad hacia los sirvientes, tu pasión cuando hablas de justicia social. Y me he enamorado de cada pequeño detalle». El corazón de Clarissa latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Te has enamorado?», repitió apenas capaz de creer lo que escuchaba. «Completamente», admitió Magnus. «Sé que acordamos tomar tiempo y respetaré eso. Pero necesitaba que supieras la verdad. No te veo como un arreglo conveniente. Te veo como mi esposa en todos los sentidos de la palabra. Y esperaré todo el tiempo que necesites, hasta que puedas sentir lo mismo por mí». Clarissa sintió que algo dentro de ella se rompía. Todas las murallas que había construido durante años de protegerse del dolor. Miró a este hombre extraordinario que había irrumpido en su vida y la había salvado de una manera que iba mucho más allá de simplemente rescatarla de Victoria. «No necesitas esperar», dijo ella suavemente, «porque yo también me he enamorado de ti. En algún momento entre nuestras conversaciones matutinas y nuestras noches en la biblioteca, entre tu paciencia y tu bondad, me enamoré del hombre detrás del título». La sonrisa que iluminó el rostro de Magnus fue como el sol saliendo después de una tormenta. Lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse si quería, se inclinó y capturó sus labios en un beso. No fue como el beso casto de su boda. Fue profundo, apasionado, lleno de toda la emoción que ambos habían estado conteniendo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Te amo, Clarissa Frost Hollow», murmuró Magnus contra sus labios. «Y yo te amo, Magnus», respondió ella, sintiendo que las palabras eran más verdaderas que cualquier cosa que hubiera dicho en su vida. En los meses siguientes, la transformación de Clarissa fue notable. Con Magnus a su lado, se convirtió en una duquesa respetada y admirada. El orfanato que él le había regalado floreció bajo su dirección, convirtiéndose en un modelo que otras instituciones comenzaron a imitar. Victoria Ashworth intentó difamarla públicamente una vez, insinuando en una reunión social que Clarissa había seducido al duque. Magnus manejó la situación con precisión quirúrgica, publicando las declaraciones de los sirvientes sobre el maltrato que Clarissa había sufrido y haciendo que el abogado Whitmore presentara evidencia de la malversación de fondos. Victoria y Penélope fueron expulsadas socialmente de Bedford. La casa Duskholm fue vendida y los fondos fueron a Clarissa por orden judicial. Ella usó el dinero para expandir el orfanato y establecer un fondo para mujeres en situaciones similares a la que ella había vivido. Un año después de su boda, mientras Clarissa estaba sentada en el jardín del orfanato,
Viendo a los niños jugar, sintió los brazos de Magnus rodeándola por detrás. ¿Feliz?, preguntó él, besando su sien. Clarissa se recostó contra él, sintiendo la solidez de su presencia. «Más de lo que jamás imaginé posible», respondió honestamente. Pensó en esa noche en la mansión Ashworth, cuando había estado encerrada mientras el baile se llevaba a cabo sin ella. Pensó en el sonido del cristal rompiéndose cuando Magnus había irrumpido en su vida. Ese cristal roto había sido el comienzo de todo. Había marcado el final de su antigua vida de sufrimiento y el comienzo de algo extraordinario. «¿En qué piensas?», preguntó Magnus, notando su expresión contemplativa. Clarissa se giró en sus brazos y lo miró a los ojos. «Pienso en que a veces las cosas tienen que romperse completamente antes de poder convertirse en algo hermoso. Ese cristal roto salvó mi vida». Magnus sonrió, esa sonrisa cálida que reservaba solo para ella. «No fue el cristal», dijo suavemente. «Fuiste tú, tu fuerza, tu dignidad, tu coraje de arriesgarte a confiar nuevamente. Eso es lo que creó este hermoso futuro que tenemos». Mientras los niños del orfanato reían en el jardín y el sol de la tarde bañaba todo con luz dorada, Clarissa Frost Hollow, duquesa de Northmere, finalmente entendió lo que significaba estar verdaderamente en casa. No era un lugar, era estar con alguien que te veía exactamente como eras y te amaba no a pesar de tu pasado, sino incluyendo cada cicatriz y cada lección que te había dado. Y mientras Magnus la besaba bajo el cielo azul de Bedford, Clarissa supo que su historia, que había comenzado con un cristal roto y un duque determinado, había encontrado su perfecto final feliz.